Hola, bienvenidos al podcast Entre Líneas e Ideas. Este es el segundo lunes de diciembre. Estamos platicando acerca del libro El Alquimista de Paulo Coelho. ¿Cómo estás, Rocky? Muy bien, contenta de estar aquí otra vez, de recibirlos y que sigan viéndonos. Acuérdense de picar la campanita para que les avise cada lunes de que tenemos un nuevo capítulo. Sí, acuérdense de seguirnos en las redes sociales, Instagram y TikTok, seguirnos, vernos, escucharnos en Spotify y en YouTube. Así es. Y pues bueno, esténse atentos porque al terminar el episodio de hoy les platicaremos qué es la actividad con la que vamos a empezar el mes de enero y el 2025, ¿verdad? 2026. ¡Ay, claro! 2026. Así Sí, es. sí. Sí, vamos a empezar con nuestro nuevo club de libro para enero. Entonces, estén muy pendientes. Al finalizar este capítulo vamos a dar más detalles y contáctenos a través de nuestras redes para más información. Pero aquí seguimos. Así es. Aquí continuamos hablando del alquimista y su relación con este mes de diciembre, Ujú. con la Navidad, con la búsqueda interior, con los viajes que Espirituales. espirituales, exacto, que te llevan a lugares más profundos de tu ser o de tu propósito de vida. Exacto. Tu camino, tu proyecto, ¿no? Así es, así Ujú. es. Y bueno, pues acuérdense que les habíamos platicado que este es un viaje que emprende el pastor Ajá, Santiago. Santiago, así es, a través del desierto para ir a las pirámides de Egipto a buscar su tesoro. Y en algún momento habla de este sueño que él tuvo, Que que es es, recurrente. que es recurrente, es un sueño que tiene varias veces siendo pastor en Andalucía y que lo lleva a este viaje hacia Egipto. Y ahí Mm, mismo dice, tal como José tuvo sus sueños premonitorios y le Exactamente. sirvió Ajá. para, bueno, para Sí. muchísimas cosas, ¿no? Ujú. De eso vamos a hablar. ¿Quién es este José del que habla en el libro? En el libro. Este José es un personaje bíblico, es José el Soñador. Mm. De hecho, hay obra de teatro que es muy linda, la música es preciosa. em, y bueno, es este personaje bíblico que aparece en las tres religiones. Aparece en la religión cristiana, en el cristianismo, aparece en el judaísmo y aparece en el islam, Así es. ¿no? Entonces es un personaje que tiene mucha influencia religiosa por todo lo que representa, por todo lo que simboliza, ¿no? La historia va un poquito es el hijo menor de Jacob. Jacob, Ajá. exactamente, con Raquel. Raquel es su esposa y sus hijos anteriores habían sido hijos de sus esclavas. Ajá. Ajá. Entonces, él es hijo de esta mujer y por lo tanto al ser el más pequeño en ese momento, Ujú. es el predilecto. Él tenía una gran predilección por José y a tal punto que le regala una túnica de colores. Ajá. La túnica de colores en ese entonces, imagínense, era un símbolo muy preciado, muy codiciado, porque los colores era muy difícil de lograrlos en la tela y obviamente al tener muchos colores representaba no solamente el favoritismo, sino representaba el poder, como el estatus, como la jerarquía, y los pone por arriba de sus hermanos, ¿no? O sea, por arriba de sus hermanos o medios hermanos mayores. Los hermanos enojados y muy disgustados y muy envidiosos, sobre todo muy envidiosos, Claro. en una salida al desierto, que también eran pastores, en esta época las comunidades en el desierto vivían de ser pastores, del pastoreo. Entonces salen con las ovejas, las cabras, no sé, eh, y pues resulta que deciden vender al hermano. A José. Lo Exactamente, venden como esclavo. como esclavo. Así es. Ujú, Ujú. ujú. Y ya lo venden a los comerciantes de esclavos y estos comerciantes de esclavos lo llevan a Egipto, ¿no? Así es. Es como él llega a Egipto. Así es. Ujú. Y ahí él tiene este sueño premonitorio en el cual él cree absolutamente es sobre el faraón. Este Exactamente. sueño habla sobre el faraón. Aquí lo que él sueña en repetidas ocasiones
en la cárcel, llega por una circunstancia, por un problema que tiene pues en la calle, lo meten a la cárcel, ya estando como esclavo en Egipto, y lo meten a la cárcel, y entonces empieza a interpretar los sueños de los De los diferentes demás. reos, ¿no? Así. Y por azares del destino, hay un reo ahí que es el panadero de la corte del faraón, y él pues se da cuenta que interpreta el sueño y que va a salir y que interpreta el sueño de otro, y pues también se cumple el sueño, la profecía que venía en el sueño, y entonces el faraón se entera que en la cárcel hay una persona que interpreta los sueños, y el faraón ya había tenido un sueño recurrente Ajá. en donde decía que algo de unas vacas, me parece, Es ¿no? que es de ahí de donde viene este dicho de las vacas flacas. Ajá, Él sueña sobre vacas flacas y vacas gordas, ajá. pero no entiende de qué va su sueño. Entonces manda a llamar a Ajá. José el soñador para que interprete el sueño. Y es así como salva a todos de una hambruna. De una hambruna, Así es. exactamente. Y esto lo lleva a ocupar el segundo cargo más importante abajito del faraón. Sí, O sea, prácticamente su mano derecha. su mano derecha, compa. todo. En este entonces se llamaría el chati, ¿no? Y y es el cargo que él ocupa, ¿no? Entonces, bueno, pues se vuelve famosísimo. Por otro lado, la historia cuenta que los hermanos llegan con la túnica destrozada, matan una oveja, una cabra, no sé, la llenan de sangre y llegan con el papá, con Jacob, y le dicen que, bueno, que un león o un lobo, no sé qué animal, mata a José, y entonces pues el papá está muy triste. Pero resulta que viene la hambruna, mucho tiempo después. Viene la hambruna, llega la hambruna, y pues tienen que ir a Egipto a pedir comida, ¿no? Y asilo, y pues resulta que José no se olvida jamás de sus hermanos y los toma prisioneros, y los hermanos muy asustados y pues como muy sacados de onda, ¿qué es lo que está pasando? Porque, pues bueno, le, ellos no lo reconocen, él ya es todo un egipcio para ese momento, ¿no? Ya dejó los hábitos, la vestimenta tradicional judía, y pues ya era un egipcio. Y pues ahí resulta que la historia va para hacer, no sé, no hacerles el cuento más largo, porque si es un cuento largo, Sí. que bueno, los descubren, se dan cuenta que son hermanos, él los acepta, los perdona, van por el papá, por la mamá, por todo, y es ahí cuando entra la comunidad judía o los judíos o esta tribu judía a vivir a Egipto. Y es como se justifica un poco el ingreso de los judíos a Egipto. A tierras egipcias. Exactamente, a tierras egipcias, Así ¿no? es, sí. Esta es una parábola más que se encuentra en el libro, Exacto. que hace referencia totalmente A los sueños. a los sueños. Y en esta parte lo podemos relacionar con Santiago, que es el pastor, que él también tiene este sueño, que él va con una gitana a que se lo interprete, ¿no? Y le dice que va a encontrar su tesoro en Sí, Egipto, ¿no? Entonces, todos son símbolos, todos son cosas relacionadas que nos van llevando por este camino de los pastores. Y porque los pastores también son un símbolo muy importante en el Antiguo Testamento sí. y también en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús es un pastor de almas, Sí, claro. ¿no? De hecho, el simbolismo, el paralelismo va, haz de cuenta, velar por las ovejas, es esta salvación que viene a dar, ¿no? O sea, velar por, literal, bueno, tú estás cuidando a las ovejas, pero en este lenguaje figurado, en esta metáfora, es esta salvación, velar por tus ovejas. Nosotros somos las ovejas del reino, y entonces hay que, el Creador, el Salvador, va a venir a salvarnos y a cuidarnos, ¿no? Los pastos frescos, o sea, donde tú llevas a las ovejas a pastar, a las cabras a pastar, es la previsión que te da la parte de pues del pastoreo simbólico, vamos a llamarlo, ¿no? El proteger a las ovejas de los lobos y todas estas cosas es la custodia que tú recibes de tu pastor. Entonces hay una gran analogía entre la vida de un pastor y la vida espiritual de una persona, Así ¿no? es. O sea, hay una gran, pues sí, analogía, Analogía. Sí, ¿no? sí, realmente. Y de ahí me gustaría pasar a lo que son hoy en día
las tribus del desierto del Sahara, Sí. que al final también son pastores, muchos de ellos de eso sobreviven, ¿no? Ujú. Porque también pastorean cabras y ovejas. Ovejas, ajá. Eh, Camellos, Camellos, sí. ajá. Bueno, los camellos son mucho más, bueno, son un símbolo muy importante En el en desierto, el sí. desierto, pero también Ujú. son mucho más los que transportan, ¿no? Sí. Pero yo me puse a pensar, ¿y qué comen las cabras y las ovejas? Bueno, son cabras que comen plantas muy espinosas, Ajá. ajá, y las pueden digerir, y claro que de ahí eh, estas tribus que son nómadas del desierto, pues viven de sus animales, De en sus realidad. sí, claro, por Sí. supuesto que viven de sus animales y los animales son una fuente importantísima para el abastecimiento en todos los sentidos. Ento- Las vejigas, por ejemplo, Ujú. sirven Ay, de estas sí, portadores de de agua, agua, ¿no? así es. Entonces, la sangre, son animales que proveen prácticamente todo. El sacrificio de uno de estos animales representa pues la vida, ¿no? Y es un ritual y es un simbolismo muy importante a la hora de sacrificar a un animal de estos. Además del pastoreo, ¿no? Y de esto, obviamente son comunidades mm, no muy grandes, no muy chicas tampoco, Ujú. ¿no? Que viven en tiendas, en estas tiendas que a lo mejor se hacen con la piel y la Ajá, tela, bueno, la tela no, la piel de estos la lana, animales, la ajá. lana de estos animales. em, y son estas inmensas caravanas que durante siglos forjaron el comercio entre Europa y Asia, ¿no? La famosísima ruta de la seda. Y eran ellos, ¿no? Eran estas tribus del desierto las que controlaban estas rutas, las que controlaban el paso de las mercancías. Y hasta la fecha hoy se habla, hay un libro muy bueno de Peter Frankopa que habla acerca de la ruta de la seda y cómo Ujú. actualmente no es un concepto que haya muerto, ¿no? Es un Claro. concepto que sigue vivo, pero bueno, esa es otra historia. Pero esta idea que tenemos de los beduinos y que los beduinos son unas tribus del desierto y la palabra es un vocablo árabe que viene de bedo, ajá, y quiere decir literalmente la gente del desierto, Ajá, ¿no? ok. Y entonces son los que habitan el desierto, principalmente la región del norte de África, ¿no? Todo lo que es la península arábiga, Ujú. es este estilo de vida, es este desierto desolado, Árido, árido, absoluto. Sí, ¿no? En donde encuentras oasis y son el centro pues, de prosperidad, sí. ¿no? Y es donde la gente que se reúne y donde llegan todos estas caravanas y todo esto. Entonces, tribus nómadas, ¿no? Básicamente pastores de ovejas y cabras y camellos. Tienen, híjole, hay Sí, muchas tribus, pero principalmente están los tuareg, así ¿no? es. Que se conocen como las personas de rostro azul, gente Ajá. azul. Sí, eso es muy Eso es lindo muy por lo de lindo. sus turbantes. Ajá, Eh, y anteriormente esta tintura con la que Ajá. pintaban la ropa de azul, les pintaba la piel de Sí, azul, sí, y entonces por eso es que se les conocen como la gente de tez azul. así Me es. parece muy lindo. Sí. Yo hace mucho tiempo leí un libro que se llama El Infiel, Ajá. acerca de la vida en el desierto de un europeo que va a vivir al desierto. No les voy a platicar la historia para que lo busquen porque es una gran, gran novela Claro. y se llama El Infiel. De verdad, búsquenla para que la chequen. De la vida en el desierto y retrata muy bien la vida en el desierto, ¿no? Así es. A mí es una cultura que siempre me ha llamado muchísimo la atención. A mí también me parece fascinante, pero sobre todo me parece como muy lejana, como muy, Sí, ahora sí que de otro mundo totalmente. ujú, Y hablando de los tuaregs, que son pues una de las más conocidas tribus que hay en este desierto del norte de África, pero tiene varias características también. Una, la UNESCO los ajá. tiene catalogados su cultura como Patrimonio inmaterial, patrimonio ¿no? inmaterial Ujú. de la humanidad. Ellos cuidan el ecosistema del desierto y para ellos es importantísimo. Ellos pertenecen a una parte del Islam que son los sufís,
Ujú. Sin embargo, a los sufís no muy los quiere el Islam, porque los sufís protegen sobre todo la vida, a los animales, y tienen muy presente lo invisible. Ah, ajá, Ellos cuidan lo visible y estos ajiks, o no sé cómo se llaman, los seres invisibles, cuidan la parte invisible. ok, ¿Y de qué estamos hablando? Pues precisamente del, del alma, del interior. exacta, de la conciencia, Ajá. digamos, ¿no? Ujú. Para ellos es importantísimo el cuidado de todo esto. Y solo hasta ahora se está trastocando el ecosistema, ¿no? Con el cambio climático, están ellos ya en una situación un poco vulnerable porque el clima ya no es el mismo, ya no pueden caminar las mismas, a veces hay lluvias torrenciales, con lo cual no sucedía antes. Entonces, están no en peligro, desde luego no están en peligro de extinción. Sin embargo, también ya pues hay gente que ya no sigue con esas Con la tradición, tradiciones tan importantes. exactamente. De hecho, estaba leyendo que hace no mucho la ONU intervino, tuvo que intervenir y metió a la cárcel a un líder tuareg por destruir monumentos milenarios en Mali, en un lugar que se llama Tombuctú. Todos hemos oído Ah, de ajá. Tombuctú, en Mali. Entonces está en la cárcel y era como una noticia muy importante en el sentido de que la ONU puede ahora intervenir en ese sentido cuando daña un Patrimonio de patrimonio la de humanidad, la ¿no? humanidad. Sí, Ajá. claro. Entonces ya no, ya hay gente de todo, están siendo influenciados pues por la Sí, civilización y sin embargo es una comunidad, son tribus que han cuidado por los siglos de los siglos a la naturaleza y a lo invisible. sí, y además viven en una de las regiones más importantes del planeta. El desierto es la región más extensa que Ujú, tenemos como, ujú. ecosistema, Ajá. ajá, es la región más extensa que hay, son 50 millones de kilómetros Sí, cuadrados, es o una sea, locura. es una locura Ujú. lo que representa el desierto para la superficie terrestre, ¿no? Así es. Estás Ajá, hablando que 53% corresponde a desiertos cálidos, o sea, de estos ajá, 50 millones de kilómetros cuadrados, hay desiertos cálidos y hay desiertos fríos. El ujú, 47% corresponde a los ujú, desiertos fríos, ¿no? ajá. Obviamente, como su nombre lo dice, ¿no? Los desiertos cálidos tienen temperaturas Muy muy alto. altas, muy extremas también, ajá, Ujú, pero los desiertos fríos también son temperaturas bajas que llegan abajo de los 40 ya, grados centígrados. ujú. O sea, es una heladera espantosa. Y se conoce también como desiertos a estas zonas polares del Ajá, planeta, ¿no? son, Se le conoce como desiertos de hielo. ok. Y pues si lo piensas, sí, claro, son extensiones vastas, vastas extensiones de hielo en donde no hay más que hielo. Exacto, sí, sí, y que hay que cuidar, ¿no? Que es, Exacto, que hay que cuidar. ahora, también cuentan este desierto con los oasis famosos, ¿no? Sí, sí, son importantísimos. Ajá, y los oasis son estas zonas que de pronto el agua que sí hay en el subsuelo Ajá, brota, ¿no? ujú, Y llena de vegetación, de sí, vida, y es un respiro para todas estas tribus sí, claro. nómadas. Llegan, se asientan, aunque hay comunidades que viven en los Ya, oasis. sí, que exactamente. De Ujú, hecho, aquí en una parte de la novela habla cuando llegan al oasis, ahí se desata una guerra entre ajá, diferentes tribus, tribus, ¿no? sí, Y hay un pacto entre las tribus en donde ellos dicen que no pueden atacar a los oasis. Los así oasis es. no se Son tocan, intocables, son sí. intocables, ¿no? La historia narra algo ahí diferente a Ajá, este pacto, pero por eso léanlo para que ajá. vean exactamente de qué va esto. Pero sí, los oasis son estos refugios. Exacto, y además es un lugar muy grande, no, no No, es la palmera. exacto, no, no. Él habla de 15,000 palmeras, Sí, ¿ah? sí, En el sí, oasis. claro. Y también dice algo muy lindo, dice que los desiertos los hizo Dios para que los nómadas puedan sonreír al ver una palmera. Ay, sí, ¿Ah? Eso está muy lindo. eso Ay, está muy tiene lindo. muchas frases de ese tipo, como que dices, ay, qué bonito. Me Ajá. gusta, me resuena, me toca y la verdad es que sí, sí, creo que vale muchísimo la pena leerlo, meterse en este mundo del desierto, del viaje físico y del viaje Viaje interno. espiritual. Así. Esto es
muy simbólico también. Ahorita que dijiste de una frase antes de que siga yo con lo de lo simbólico, fíjate lo que yo encontré. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón, Mm. ¿no? Ah, Me pareció increíble. Y el Principito tiene, lo que embellece el desierto es que esconde un pozo en alguna parte, sí, exacto, ¿no? es súper simbólico, Sí, una metáfora del ser humano. buscando esta simbología de la que te decía yo, el desierto representa muchas cosas. Antes de que Jesús empezara su ministerio, se retira 40 días al desierto. Ajá. Esos 40 días, pues, es un encuentro con Él, es una búsqueda interior para buscar el camino que iba, ¿no? Cuando, cuando Moisés sale saca a los judíos de Egipto, ¿no? Los libera de la esclavitud en la que ya habían estado, muchos siglos después de José el Soñador, este, son 40 años los que pasan en el desierto, ¿no? Además de que el número 40 tiene una simbología importante, pero eso es otro tema y otra historia, es el desierto donde se dan todas estas actividades como de aislamiento, como de reflexión, como introspección. Los primeros cristianos, los primeros anacoretas, estas Ajá, personas que se van a vivir al desierto aisladas como ermitaños, todo esto, ajá. el desierto les brinda la paz y la necesidad de tener que aislarse y nada más poder estar reflexionando y estar pensando en ellos, Ujú. ¿no? Entonces, el desierto es este lugar desolado, pero donde encuentras muchísima paz. Los monasterios se piensan y se planean aislados para copiar lo que era Un desierto. un desierto. Y es que también pensándolo así, las tres religiones más grandes Ajá, nacen en el desierto. las tres nacen en Las el tres nacen desierto. ahí y de ahí viene toda esa. Entonces, debe ser un lugar de verdad muy, muy espiritual, muy Sí, lleno de esta carga de la búsqueda del ser humano de algo más allá, ¿no? De lo yo espiritual. exacto, creo que imagínate esta vastidad enorme, ¿no? En donde tus ojos no alcanzan a ver el fin y en donde se mezclan con el cielo, Sí, ¿no? Y un cielo nocturno en el desierto, bueno, no, así es. ha de ser, pues sí te ha de replantear muchos Muchas, cuestionamientos personales, mucha introspección, ¿no? claro, Te ha claro. de llevar a muchas cosas, ¿no? Claro, así es. Y de hecho, el siguiente capítulo vamos a hablar eso, sobre el Es cielo, el ¿no? cielo, exacto. Tanto el cielo físico, lo que es, por qué es, y lo que representa para el ser humano, para lo espiritual, para las religiones, Sí, etcétera, ¿no? exacto. Entonces, súper interesante, súper lindo las ideas que nos dio, Fue muy ¿no? lindas, sí, Ajá. muy lindas, la verdad, ideas que por lo menos sí cumplieron el cometido de este mes, ponernos a pensar, ¿no? No sé Ujú. si a ti te hizo Sí, reflexionar, claro, claro, ¿no? A sí. mí también me replanteó de repente cuando dudas, cuando tienes alguna cosa que dices, ay, por aquí no va, o a lo mejor sí. Lo que pasa es que tenemos que soltar otras cosas para que pueda fluir, Así es. Y ¿no? esa es la gran enseñanza del libro, ¿no? Soltar para poder fluir y para poder seguir adelante. Sí, así es. Ujú. Recuerden que en enero comenzamos con el club de lectura. Entonces, síganos en Instagram y por ahí pongan nada más con que pongan club de lectura para que nosotros les podamos mandar toda la información al respecto, porque va a estar increíble. Es un club de lectura Es especial. Sí, es diferente porque vamos a seguir la lectura que nosotros tenemos cada mes con entre líneas e ideas, pero vamos a entrar a fondo para analizar la novela. Ahí vamos a entrar de lleno, vamos a tocar la novela o el libro que estemos leyendo, un estudio psicológico de los personajes, Así es. la ambientación, todo esto para que pues conozcamos mucho más a fondo, tengamos mayores herramientas de análisis para los libros que estemos leyendo. Así que no se lo pierdan, como les dice Rocky, manden un DM, nosotros les enviaremos vía DM todas las bases para que se puedan inscribir, para que puedan formar parte de este club de lectura. Así que por favor, contáctenos, estén pendientes en Instagram y denle la campanita para que sepan que ya salió un capítulo nuevo. Así es. Recuerden, este club de lectura va a ser online.
Entonces puedes estar en cualquier lugar del mundo, te vas a poder unir con nosotros y aparte que vamos a analizar los libros dentro del club de lectura, pues también de ahí saldrán las ideas Exactamente, que vamos a platicar en nuestro podcast. Exacto. Entonces, a quien esté interesado, por favor, escríbanos, manden simplemente con que pongan club de lectura. Ya Les con eso, mandamos les la mandamos la información. Síganos en nuestras redes, Instagram, TikTok y véanos todos los lunes por YouTube o por Spotify. Entre las páginas de un libro, las ideas no tienen límite. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente lunes. Nos Bye. vemos, chao. Este programa está patrocinado por Encuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.